Bienvenidos y bienvenidas a Time Out Live. Hoy tenemos un programa muy hermoso, muy espectacular, porque surge una temática muy interesante a partir de una obra de teatro que es El curioso incidente del perro a medianoche. Largo, pero muy bien lindo, dicho. Muy lindo, me lo acordé, lo dije bien. Y aborda a grandes rasgos la temática de la neurodivergencia. Así que para eso trajimos especialistas en teatro, especialistas en la temática también, y por supuesto a dos de sus protagonistas. Por un lado tenemos a Iñaki Aldao y Mela Lenoir. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Aplausos, por la invitación. aplausos, más aplausos. Qué bien que quiero. habla francés. ¿Lenoir se dice? Sí, muy bien. Ah, ¿viste? Te felicito. Bueno, debe ser de las pocas personas que dice bien el nombre de la obra y tu apellido. Totalmente. Se merece un aplauso especial. Estoy hace 2 días practicando eso. Gracias por hacerlo. Salió bien. Por otro lado, tenemos a una persona que tiene crónicas autistas en Instagram y por otro lado también una persona que tiene Drama with Kata en Instagram, que ya la conocemos. Sí. Muy bien. Bienvenidas, Yoru Joker y Kata. Muchas gracias. ¿Cómo estás con muchos idiomas, viste? Porque el francés, el inglés para mí no. Está como... Qué larga la Para presentación, el no hay día. mucha gente. Qué largo acá. todo, che. Qué largo presentar a los invitados. Gracias, Bueno, muchas gracias. quiero que arranquemos por la obra, que voy a arrancar por este lado. ¿De qué va? Cuéntenos, así a grandes rasgos para la gente que no sabe, ¿de qué va el curioso incidente de un perro a medianoche? Voy a dejarlo a Iñaki porque es el protagonista de la obra y me parece Sí. que es la persona indicada para contar un poco una intro de qué va la obra. Bueno, cuenta la historia de Christopher, que es un chico de 15 años que percibe el mundo de una forma tal vez distinta a la mayoría de las personas y empieza la obra cuando encuentra al perro de su vecina muerto, asesinado. Entonces él decide cargarse al hombro la investigación de quién mató al perro. Él es muy fanático de Sherlock Holmes, entre Claro. otras cosas. Y bueno, en esta búsqueda es que él va descubriendo cosas sobre él mismo y sobre su pasado. Y a mí me gusta decir, es un poco un spoiler, pero también creo que habla de la obra. Termina el primer acto y ya se sabe quién es el asesino. Entonces, la obra trata más que del asesinato. Creo que tiene que ver con el universo que tiene cada uno dentro. Nos hace replantear muchas preguntas. Carla siempre dice que la pregunta más grande que instala es, al final, ¿estamos nosotros sobreadaptados? ¿Somos nosotros los sobreadaptados? ¿O es Christopher una persona... No sé, creo que necesito ayuda de Mela porque en este momento, no sé, para mí es muy difícil hacerle justicia a la obra, digo, sintetizarla. Es una experiencia que la gente tiene que venir a ver porque no habla solo de la neurodivergencia, ¿viste? O sea, sí, la visibiliza y creo que es un punto muy importante que tiene la obra, pero habla de los vínculos, habla del amor, no sé, ¿vos Sí. qué dirías? Es una obra, primero es un policial, como dice él, por un lado, es una novela súper conocida, que la leen un montón de chicos en el colegio, de hecho, vos la leíste en el cole. Es un novelón, la obra la lees rápido, la novela tiene muchos condimentos muy particulares, como por ejemplo, como él tiene una fanatización con la matemática, la novela tiene los números de las páginas del libro son todos números primos, por ejemplo. Claro. Tiene mucho detalle que después, en la traslación a la obra de teatro, encontró una forma de hacer una adaptación muy piola, con mucha tecnología, al servicio de contar el cuento de este protagonista que percibe el mundo de una forma diferente, con un grado de sensibilidad enorme y que para mí una de las cosas más lindas, además de resolver el policial, y eso nos mantiene activos todo el tiempo durante la obra, nos comparte entender como público a través de todas esta tecnología que tiene de pantallas, de sonidos surround, de muchos artistas en escena, de entender cómo alguien con estas características percibe el mundo. Y creo que la gente sale, si es que en su vida percibe el mundo de esta manera, más representada, con un grado de representatividad, y decir, ok, alguien entiende el mundo en el que yo vivo y lo puede mostrar, y otra persona, como neurotípica, que no le pasa esto que le pasa a Christopher, puede tener la posibilidad de entender las dificultades que el mundo actual presenta para una persona con este grado de sensibilidad y, en definitiva, como dice Juli Moret en su libro La música que llevamos dentro, que es de una madre con un hijo con Asperger, buscar ser más amables como sociedad. Sí, y creo que también en algún punto, vos que mencionás la gente neurotípica, por un lado creo que te hace trabajar mucho la empatía
porque 100%. podés ver el mundo a través de los ojos de alguien como Christopher, pero también te trae esa pregunta, ¿dónde es que todos tenemos a Christopher adentro? ¿Dónde es que todos percibimos las cosas a nuestra manera? ¿Viste? Creo que también todos está esta cosa, bueno, yo mismo lo dije, ¿viste? Que percibe la realidad distinta al resto y es como que nos ponemos a la gran mayoría de las personas en un mismo lugar, ¿viste? Y creo que todos tenemos nuestras individualidades y nuestras formas propias de percibir las cosas. Por supuesto, hay personas neurodivergentes, personas neurotípicas, pero creo que es una obra que conecta con todo el mundo. Es muy sensible y para mí es necesaria. Yo aconsejo genuinamente que la gente la vea. Porque creo que dispara conversaciones, ¿viste? Sí. Y esas obras, para mí es raro que el teatro con este nivel, con esta escala, ¿viste? Que por lo general se lo suele guardar para el teatro musical, que este nivel de despliegue, y esto es una obra de texto. Rara vez se ven obras con este nivel de técnica, pero con tanto corazón, ¿viste? Sí. Y con un mensaje tan profundo y tan amable y tan sensible, y no quiere bajar línea, no hay una bajada de línea de te estamos enseñando que esto es así, así, así. Abre el diálogo. Sí. Y eso para mí es lo mejor que puede hacer el teatro. Te cuento una historia. Yo la vi, así que también es recomendación personal que la vean. El uso de recursos, como dicen que hay tecnología y está puesta quizá casi de musical. El uso o los mini chistecitos que hay, hasta con un recursito, con una ventanita, con una luz, son impecables. Entonces también bueno. Siento que aborda como la temática, de repente hay drama, pero de repente hay unas cositas de humor o la cuarta pared que se rompe. Hay muchos detalles. Es muy sutil en muchas cosas que me parece... Sí, mucho trabajo de nuestra directora, de Carla Calabrese, que vuelve con esta propuesta que se hizo hace 7 años, que es una propuesta es una apuesta distinta a la que se hizo hace 7 años. Es una nueva versión. Es una nueva versión. Que me parece que en muchos aspectos está mejorado, como decíamos también con Niña, porque también nosotros tenemos todos 7 años más, y lo bueno de tener 7 años más, todos, es que si uno envejeció bien, se vuelve mejor también como artista, más profundo, hay sensibilidad, hay humor. Y bueno, y Carla hizo un trabajo enorme en estas cosas del detalle, de oscilar entre, como la vida, ¿no? Que tiene momentos de humor, que tiene momentos de sensibilidad, que tiene momentos de intriga, bueno. Es una montaña rusa. Es una experiencia en todo sentido, porque vos dijiste la palabra experiencia y me parece que es clave porque no es solamente una obra, sino que esto te envuelve completamente, porque salen actores de todos lados, hay pantallas mapping constantemente, vos moviéndote por el escenario de formas que no son las convencionales en las que ves a un solo actor moviéndose por el escenario, y aparte te interpela, tenga la edad que tengas, porque yo acá agrego detalle personal, yo la vi en 2019 cuando tenía, no sé, 13, y la... ¡Ay, Dios mío! Dios. Bueno, igual yo tenía 19 tampoco. Bueno, ¿viste? Sí, la vi. te hagas, Claro. La vi muy de chiquita y me acuerdo que me marcó muchísimo porque me acuerdo muchas de las cosas hasta el día de hoy. Habiendo pasado 7 años en el medio, me acordaba de muchas de las cosas que pasaban y muchas cosas eran nuevas, pero constantemente ir aprendiendo. Yo realmente creo que aprendí mucho sobre el tema de la neurodivergencia gracias a haber visto esta obra y me la hayan explicado en el colegio, porque fue salida cultural del colegio. Entonces, digo, están llevando un mensaje y cuestiones re importantes al día de hoy cuando estamos como empezando a pensar un poco más lo frágil que es la idea de normalidad en nosotros. Entonces creo que mostrando este personaje, que en ningún momento tampoco te plantea, bueno, mira, vas a ver una obra sobre un personaje neurodivergente, no es que la obra te lo arranca presentando, va pasando y vos vas entendiendo cómo ve el mundo este personaje, sí. y quizás te vas identificando con cosas, vas entendiendo... De hecho, en el libro original nunca hay diagnóstico. Por eso. Para mí eso es lo más lindo que tiene, se respeta en la obra. Sí. Total. Vos, Zoru, la viste también a la obra, ¿no? Vos encima que trabajás en la concientización sobre el autismo y la neurodivergencia, ¿es así? Sí, yo también tengo diagnóstico de autismo TDAH y además soy mamá de 2 nenes que también están en el espectro. Mi nene más grande tiene 11 años y él tiene un diagnóstico de autismo más severo, con más necesidad de apoyo. Y después tengo a Rafa de 6 años, que es muy parecido a Christopher. Básicamente es algo así, pero con menos temas sensoriales. Así que bueno, la verdad que la fui a ver y me encantó. Sobre todo lo que yo remarco mucho es cómo abordan todo el tema sensorial, sobre todo, de los estímulos, el agotamiento. Bueno, también las crisis para mí las representa súper bien. Iñaki creo que... Yo no la vi cuando la hizo cuando tenía 19 años, pero me imagino que habrá sido un trabajo súper desgastante y también mucha investigación. Y nada, la verdad es que es súper sensible. También el trabajo de mamá, la verdad que yo en ese momento con el video lloré un montón. Y de solo recordarlo como que me dan ganitas de llorar porque es algo que no se toca mucho, el tema de las familias, ¿no? Que viven en la discapacidad.
Y hay mucho de esto, ¿no? De dolor, de acompañamiento, de entrega, pero también está el dolor, también está el qué pasó con mi vida, como que hay mucho detrás y la obra toca todos estos temas y nada, yo la súper recomiendo, obvio. No sé si razón o no el protagonista, porque aclaramos por si alguno la vio, que así como Claro. regia y joven como la ven hace las madres. Bueno, muchas gracias. de Somos Iñaki. madre e hijo. Sí, madre e hijo, y eso no se queda solamente en lo que le pasa al protagonista Christopher, sino que te muestra como desde su punto de vista un poco. La obra siento que se divide en partes en las que es su punto de vista y vos estás como metido en la cabeza de Christopher, y esos puntos en los que ves desde afuera, que ves cómo funciona una familia que por momentos está muy bonita, por momentos está muy, muy rota por no saber cómo controlar la situación. Una Sí, también madre. el tema del papá, que El también papá. suele pasar mucho, sobre todo con el autismo, que les cuesta como el tema de vincularse, es decir, los sentimientos, cómo me relaciono con este hijo que obviamente sale de lo predeterminado, ¿no? Claro. De un hijo varón, bueno, como que todo eso lo abordan y lo abordan súper bien. ¿Y cómo investigaron, perdón, sobre Sí, eso? a mí me llamaba la Me llama atención, yo quiero sobre saber todo porque eso. eras chiquito cuando... Sí, bueno, esto es una pregunta que nos hacen mucho, bueno, a mí personalmente me la hacen mucho, y como en el libro no hay un diagnóstico, como dice Mela, nunca se hace referencia a qué tiene o qué no tiene Christopher, y en la obra tampoco, nosotros decidimos no hacer alguna investigación, o estar en contacto con gente con autismo, porque no queríamos tampoco caricaturizarlo, Claro. ¿viste? No queríamos hacer un dibujo de... el libro es una joyita, es una maravilla, yo estaba todo servido en bandeja así, entonces fue habitar ese texto y ver cómo nacía Christopher a partir del texto. No voy a mentir que obviamente me daba nervios, ¿viste? Al principio. El día que me acuerdo de la semana de estreno, digo, ay, no, ya veo, porque siempre manejamos todo con mucho amor y con mucha responsabilidad, por supuesto, pero confiamos en el texto, porque Christopher es lo que es porque le gustan las estrellas, le gustan los animales, le gusta Sherlock Holmes, tiene una cabeza brillante, no le gusta el amarillo, no le gusta que lo toquen. Entonces creo que todo eso es lo que hace al personaje y eso es lo que hace que tenga verdad. Es por eso que no hicimos una investigación. Y creo que también es parte de por lo que la gente conecta tanto con Christopher, porque no es una caricatura, no es un diagnóstico, es Christopher. Sí, es lo que crea Iña, que creo que lo hace tan único porque lo vuelve muy personal, creo que en eso que hace. En mi caso personal yo sí investigo un montón, porque no soy mamá. Siempre igual busco las formas de encontrar mi maternidad, soy muy maternal y sí me parecía importante representar con la mayor responsabilidad posible cómo es el que acompaña, porque sí me pasó por otros trabajos que tuve en mi vida, acompañando a adultos mayores, que muchas veces es muy difícil entender lo que es lo complejo que es el lugar de acompañar y el dolor y las contradicciones que pueden presentar esos lugares. Hablé mucho con Juli Moret, que es una autora, un libro buenísimo que recomiendo, que se llama La música que llevamos dentro, que cuenta la historia de una madre con un chico con Asperger y su tránsito con eso. Hablé mucho con Matica Davieira también, que me ayudó un montón en ese sentido, y obviamente con Carla, que también tenía su visión sobre la maternidad, o nuestra directora, y la situación. Me parecía muy importante eso, ¿no? Como buscar esa humanidad en esa madre que hace lo mejor que puede y en un momento piensa que lo mejor es irse, porque realmente se piensa que es el factor disruptivo. Estas cosas pasan y pueden pasar. Hay una escena que a mí me mata, como la mamá, al final de todo, donde Christopher tiene un vínculo afectivo con un ser vivo que no soy yo, donde yo no lo puedo tocar como mamá. A mí me rompe el corazón empáticamente ponerme en ese lugar, ¿no? Como imaginarme tener un hijo, lo amas con todo tu vida, lo cuidás y que no puedes tener el contacto físico, ¿no? Me parece que esas circunstancias tan particulares, aparte creo que el cuento cuenta dos padres que no tienen un montón de recursos emocionales para saber cómo manejar la situación. Claro. Entonces, de hecho, cuando yo la vi en Londres, también había una cierta crítica a cuáles son los servicios del Estado respecto a, ¿no?, los cuidados. Habrá muchos interrogantes y muchas, como dice Iñaki, como muchos planteos para hacernos y para visibilizar. Y creo que hay una cosa también linda de la producción de Stage Company, que es consecuente en lo que hace. Fue la primera productora en Argentina en hacer funciones relajadas para... Distendidas, sí. Hice la traducción directa, perdón.
Entonces busca una forma creo que Carla en su totalidad de crear visibilidad y acercar estos temas a la mesa. Sí, aparte me gusta porque también, como decías hoy, no caricaturiza nada. Y tampoco desde tu lugar el de madre ahí en escena, como no romantiza, tampoco es una mala madre, sino que solamente hay esas contradicciones y esa crudeza y esa realidad absoluta que empatizas enseguida. Parece que está muy bien trabajado como esa cosa compleja. Sí, es re complejo. Sucede. Les voy a decir algo y seguimos. Llegó BAX, la nueva app con inteligencia artificial de la ciudad de Buenos Aires. Resuelve trámites, turnos y consultas desde un solo chat. Descárgala en bax.buenosaires.gov.ar. Continúa en el Recoleta la exposición Borges, Ecos de un Nombre. La muestra propone una mirada integral sobre la vida y la obra del mayor escritor de la literatura argentina, a 40 años de su muerte. Del 9 al 20 de septiembre llega el Festival Internacional de Buenos Aires, uno de los encuentros de artes escénicas más relevantes de América Latina. La programación reunirá producciones nacionales e internacionales de teatro, danza, performance, música y artes interdisciplinarias. Conmemorando los 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges, se reunirá reconocidos especialistas en la lectura científica de su obra, físicos, filósofos, matemáticos y escritores que han dedicado parte de su investigación a vincular la literatura con las ciencias exactas. Vos, Soru, tenías, ahora que hablábamos de como esta temática en el mundo del arte, del consumo, vos tenías películas y series para recomendar o para charlar que abordan la temática. Si quieren empezamos con las series. Dale. Y todos aportamos también y todos hablamos. Bueno, yo hice un top 4 de series. La primera es Atypical, que bueno, es muy conocida, que el protagonista es Sam, un joven de 18 años en el espectro que decide buscar pareja e independizarse. Y bueno, básicamente gira en torno sobre eso. También trata mucho las temáticas familiares, la dinámica académica. Y bueno, obviamente muestra el tema de la empatía, la transición a la vida adulta, la búsqueda de autonomía y de conocimiento. Así que es muy conocida esa, creo que también abrió como mucha charla en la gente, ¿no? Fue de 2019, me acuerdo en la primera temporada ya estaba, ¿no? Sí, ya estaba. Cuando hiciste la primera temporada la primera temporada de Curioso Incidente ya estaba típica, dando vueltas. Y bueno, después busqué que tenga actores neurodivergentes, ¿no? Porque algo cortito que quiero acortar, que estaba hermoso que desde el arte obviamente se empiece a hablar y a incluir de la neurodivergencia, pero yo como siempre cuando toco estos temas digo, bueno, ¿no? Y ahora un paso más, tipo, ¿estamos preparados para ver actores neurodivergentes tipo en esos papeles? Y tal vez con lo que puede implicar y tal vez que haya una desregulación real, o sea, también el tema de los estímulos, el ruido, todo eso, yo siempre lo planteo para pensar, bueno. La segunda es Nuestra mirada o A Suicide, que esta sí tiene 2 actores que son autistas y representa básicamente su vida como adultos jóvenes. Y es un hito porque hay justamente actores dentro del espectro. Busca salir del tema de víctimas, la realidad de las barreras sociales, de dejar de enmascarar. Enmascarar se llama justamente esto, hacer masking, ponernos una máscara para fingir en un mundo de neurotípicos, un mundo que no está preparado para nosotros, los que tenemos como autismo de apoyo, de necesidad 1, o sea, con menos necesidades de apoyo, juntamos muchas herramientas de enmascaramiento, pero ¿qué pasa? Eso después te genera agotamiento, ansiedad, tipo te pasa factura por otro lado, entonces como empezar a sacar esa máscara, y bueno, esta serie trata sobre eso. Después esta es más adolescente, pero que también toca temáticas muy buenas, es Heartbreak High, que el juego de las llaves creo que está en español. Es un drama adolescente australiano que una de las protagonistas es llamada Queenie, es una estudiante autista popular, extrovertida y carismática. Y bueno, ¿por qué la recomiendo? Porque esta actriz es una conocida activista autista en la vida real y además es un tema que no se toca mucho, que es el autismo en mujeres. Sobre todo en las mujeres hay mucho más masking y compensación que en los varones. Entonces, por eso la recomiendo mucho. Y por último, que esta es mi favorita, Amor en el espectro, que la verdad que es espectacular, tiene varias temporadas
y trata un poco de sacar este mito de las personas autistas no les interesa el amor, no les interesa relacionarse, no les interesa un otro, y son vivencias en primera persona de adultos autistas que quieren empezar a tener pareja. Y es todo abordado con mucho respeto, con mucho amor, la verdad que es hermoso. Tiene 2 o 3 temporadas, yo no me acuerdo, yo me vi 2, así que se los recomiendo mucho. Me hiciste acordar que cuando estábamos haciendo la primera temporada, busqué un montón de información en YouTube, no había tantas series disponibles, pero encontré una serie de entrevistas en YouTube en España, muy buenas acerca del amor y el autismo, que me volaron la cabeza, ¿no? Decían, yo te digo te amo una vez, ya te dije te amo. No te necesito repetírtelo 80 veces. Claro. Ya está, Sí. ¿no? Sí, después también está todo este tema del contacto físico. Contacto también. físico, Sí, sí. hay muchas... Sí, me mataba también esto que decías con el tema de las metáforas también que aparece Las metáforas, en sí. la obra, y es increíble porque uno tampoco se da cuenta. O sea, de repente Todo el tiempo las usamos. empatizabas hasta en esos mínimos detalles que Sí. son tremendos. ¿A ustedes en qué les cambió el antes y el después de hacer esta obra con respecto al tema? A mí en todo. ¿Todo? Primero, o sea, muchísimo. Voy a hacerlo general y voy a contarlo más, algo re individual que hasta ahora no hablé. Que es que, por un lado, obviamente me hizo tener muchísima más conciencia, investigar, involucrarme, buscar tener una comprensión real, como también como decía Iña, que en verdad todos tenemos una percepción distinta del mundo. Creo que muchos de los conflictos que surgen por pensar que todos pensamos igual y todos pensamos distintos y todos percibimos el mundo distinto. Ayudar desde mi lugar humilde a crear una cierta visibilidad y también a preguntarme sobre mi propia neurotipicidad, si la tengo o no. De hecho, en este momento estoy arrancando a hacerme un diagnóstico para ver si tengo fuertes sospechas de tener TDAH. Mira. Claro. Y entonces también me hizo darme, y pienso, no tengo la certeza, pero me sonrojo, pero porque es algo nuevo que no lo hablé hasta ahora. Pero me doy cuenta de la cantidad de sobreadaptación, masking y cosas que hago para estar en el mundo, que me hace, por lo menos preguntarme como algo que nunca me pregunté porque me doy cuenta un nivel de sobreadaptación. ¿Con qué tiene que ver la sobreadaptación? No lo sé, pero me hace preguntarme sobre mi vida a mis 43 años, cosas que nunca me había preguntado hasta ahora. Y entonces sí me modifica en un montón de aspectos. Y es interesante que lo haga. Sí, es buenísimo. Aparte es algo que está bueno que hoy se trata, se charla, se habla, se diagnostica, como que... Que se le saque el encuentra- tabú aparte, ¿no? Como Y gracias tenés- por contarlo. No, Y no hay edad para mi esposo es médico, tiene diagnóstico de TDAH en adulto también, y con la medicación la verdad que mejoró muchísimo su calidad de vida, así que nada, para adelante. bueno, gracias. Para, yo tengo una pregunta medio técnica, ¿puedo Obvio. hacerla? Obvio, por supuesto. Porque si hay algo que hay en esta hora, es que tenés muchísimo texto. Ay, sí, yo es estaba con súper eso dotado. también. Es que lo pensé en un Mientras momento. yo veía la obra, yo decía, menos mal que voy a poder hablar con Iñaki para preguntarle. Porque está bien que los actores tienen una memoria y, o sea, tienen algo que no se puede creer. Memoria y Ahora, dicción. No, pero yo porque- también salí, yo dije, son 2 horas y no para de... Pero ¿cómo vas a recitar un curso Sí, de un problema de matemáticas? Sí, pero yo ni que lo lea puedo decir esos números. No puedo, quiero saber, no sé, memorizás, leyendo ya lo sabés, tenés técnicas en la cabeza. ¿Cómo? No, yo de verdad Tanto. al día de hoy no sé cómo hice Perfecto. porque soy la persona que Está re buena tu respuesta, Iñaki, te agradecemos. Bajó Cristo. porque soy la persona que más se olvida las cosas. Yo Ok. tengo una memoria. Ah, wow. Sí. Una memoria selectiva, claramente, Claro. ¿viste? Hay algo con los textos que me enfoco, no sé cómo, como nunca hago con otras cosas en mi vida y me lo aprendo. Yo trato de, por lo general, a ver, no tengo una técnica, pero lo que hago es leer y, o sea, no sé, empezar a hacer actividades, por ejemplo, atarme los cordones, lavar los platos, ordenar algo y decir el texto mientras tanto. Como que esa es mi forma de empezar a integrar el texto para que después solo me quede responder a las acciones y a lo que está proponiendo mi compañero. Porque si yo voy al ensayo y el texto es un tema, sobre todo una obra como esta, no puedo hacer nada. No, total. No puedo hacer nada. Entonces creo que fue mucho de eso, de repetir el texto haciendo cosas. Pasa que, bueno, fue internarme 3 semanas en mi casa. Me imagino. La primera semana, la primera temporada. Igual esta temporada, te digo que si la vez pasada fueron 4 semanas de aprenderme el texto, esta vez fueron 13. No es que me volvió el texto tan fácilmente. No. Fueron muchos años. Tuve por ahí, viste, una ventaja de que de repente había cosas que me volvían con más facilidad, pero tuve que estudiar también. No sé.
No sé, solo leer. Se me da, Y, viste, cuando tenés que hacer algo, lo haces. O sea, no me queda otra tampoco, porque después yo sé que la paso muy mal si yo voy a un ensayo y no me sé el texto, Claro. si me quedo en blanco. Es mi peor pesadilla. Ay, se te chispotean cosas en escena, tipo, te olvidás frasecitas. Porque también a la vez yo pienso, nadie se puede dar cuenta, porque vos cuando arrancaste a hacer lo de Pitágoras, No lo yo dije, chuses, no lo chuses, Cata, ay, ¿eh? bueno, es verdad. No Bueno, lo no dije chuses. nada, no dije nada. A mí, si tengo días que estoy más mental Sí, y empiezo a decir, ay, no me sé el texto. ok. Y ahí empiezo a mal viajar, ¿viste? Listo. Pero es un personaje que está todo el tiempo en acción, entonces tampoco hay tanto tiempo a preocuparte. Es como Perfecto. que te empuja el cuerpo y ya lo tenés que decir. Arrancaste. Pero sí me pasa por momentos que, no sé, nunca me quedé en blanco. Ay, Perfecto. toco madera, chicos, por No. favor. No lo chusen. Tocamos todos, nos agarramos todos a Cancelo, esto. chicos, No, Cancelo, cancelo no, todo, no estamos anule- vibrando. Pero sí eso. me ha pasado de tener funciones en las que por ahí la paso peor porque estoy preocupado, ¿viste? Y no sé por qué. ¿De dónde nace ese miedo? No lo sé. Yo puedo meter una metáfora, unas anécdotas graciosas de Sí, Iñaki, obvio. superdotado, A ver. que cuando estaba en la temporada anterior, Adri Eisenberg, que la amamos, en paz descanse, Adri. Ay, te amamos. Sí, Adri es lo más del mundo. O sea, Adri tenía 83 años en el momento que estaba No, haciendo no. la obra. Locura. Una genia. Entonces, había algunas veces que ella sí se olvidaba y improvisaba y le hablaba metáfora. Entonces, ella tenía que ser muy inteligente y ver Claro. cómo desde Christopher Sí, eso responderle era un desafío. grandes desafíos que le pusieron en la vida. Porque es más complicado tal vez improvisar Claro. con un personaje como Christopher, Claro. ¿viste? Sí. Porque también a veces habla con un lenguaje tan técnico que yo Iñaki, no sé, ¿viste? Tanto. Me cuesta, mi desafío más grande a veces es cuando pasan cosas en escena, que a veces uno, no sé, pasan cosas graciosas, son cosas que Christopher no entendería y por las que él se reiría, pero yo Iñaki sí, Claro, me tengo que tenés que morder la separar lengua para eso. no reírme porque no puedo. Viste que hay obras o personajes en las que tenés más licencias Obvio. para reírte. No, yo no puedo. Eso es lo que a veces más sufro, entre comillas. Pero Igual es impresionante, entras en el sale escenario, adelante. le cambia la mirada, es como muy impresionante. Es que Él la entra en una, corporalidad, ¿viste? todo es completamente distinto. O sea, es otra persona que está acá sentada que yo vi en el teatro del fin de semana. Es una locura. Es muy 100%. impresionante. Tenemos muy pocos minutos, nos quedan. ¡No! Ay, pueden creer. Quería meter en Yoru sobre todo mitos que hay con respecto a la neurodivergencia, al autismo. Mitos, derribemos mitos en estos minutos que nos quedan. Bueno, por ejemplo, el mito de que todos los autistas podrían ser como Christopher. Ajá. Ese es, claro. no, ese Christopher es él es único y así se habla. El autismo es un espectro, por eso, porque es muy amplio. No hay dos autistas iguales. Yo por eso te digo, por ejemplo, el nene más chiquito se parece bastante, pero bueno, Claro. tiene mucho menos lo sensorial. Entonces ahí ya te das cuenta que son distintos. Pero tiene todo esto de las matemáticas, el espacio de los animales, y tiene como esa cosa. Pero bueno, después hay otros que son no hablantes, hay otros que usan comunicadores con comunicación aumentativa, como mi nene más grande que tiene un iPad y habla muy poquito, empezó a hablar hace 2 años. Con 9 años empezó a hablar. Supuestamente si no hablan hasta los 7 más o menos te dicen ya no va a hablar. Yo, bueno, se comunicará por otro medio, la idea es que se comunique. Y a los 9 empezó a hablar. Bueno, nada, algunos pasa, otros no. Pero, y también esto, que cuanto más necesidad de apoyo hay, también muchas veces tienen temas conductuales, que ahí es como vuelve todo como mucho más difícil de que el otro pueda entender. Entonces, sobre todo eso, que es muy amplio el espectro y que todos son diferentes. Bien, sí, eso me parece importante de destacar. Cata, si te quedó alguna pregunta en el tintero, es tu momento. Ay, qué momento. Una sola. Ay, Dios. No, me interesa porque revisitaron personajes en una obra que habían hecho hace 7 años, que es mucho, es poco, no sé para ustedes, pero para mí 7 años de repente era un montón de tiempo. Sí. Cuando me enteré que la volvían a hacer dije, qué lindo y qué lindo que se respeten tanto del original. ¿Cómo es para ustedes revisitar un personaje? Como lo trabajan mucho de vuelta, se acuerdan fácil las cosas, no hablo de texto, pero como, no sé, el habitar de vuelta ese personaje, ese cuerpo que en que ya han estado de alguna forma. Lo extrañaban los personajes. Ay, sí, obvio. Yo lo extrañé un montón. Ay. Tenía Vos mucha- encima venías de hacer de Dimitri hace Sí, muy claro. poco. Sí, o sea, como sí. que Soy cambiar la chava. cabeza Al al mes. toque. Y aparte Sí, fue son- su primer laburo comercial. No, no, claro. Sí, locura. fue mi primer Así. trabajo comercial. Locura. Sí, tenía 19 años. Y para mí, de los 19 a los 26, pasó de todo. el nivel de crecimiento Sí. fue muy grande. Viste, en el medio, Las cosas que pasaron. yo nunca había hecho terapia, viste, en la primera Wow. temporada. Digo, a mí, que por ahí parece una tontera, pero se me abrió un mundo también, viste, y también me empecé a conocer mucho más. Creo que soy otra persona, crecí como persona, como artista, como profesional. Y hoy hay cosas que por ahí
me sensibilizan que antes tal vez no tanto, ¿viste? Entonces me toca otras fibras. Sí, fue muy loco. También tenía mucho miedo de eso, de irónicamente ahora caricaturizarlo, ¿viste? Como que me vuelva desde la forma del personaje, como que necesitaba volver a encontrarlo desde la entraña, desde que esté adentro mío, ¿viste? Llegué al primer ensayo y Carla me decía, no bebotees, porque yo me quería niñar, ¿viste? Yo por ahí, Es muy bebotero. Sin darme cuenta, ¿viste? Porque ahora tengo 26 y tengo que ser un chico de 15. Claro. Pero bueno, una vez que me saqué esos miedos y fue conectar con la misma esencia con la que conectaba hace 7 años, también desde otro lugar, volvió, ¿viste? Así que sí, fue un gran alivio. Yo sabía que iba a estar, pero los primeros ensayos estaba un poco nervioso. Para Yo vos, soy, ¿cómo fue? yo soy muy revisitadora de papeles. En mi carrera Gracias, Mela, te lo regreso. vuelvo mucho a hacer papeles que ya he hecho. Por suerte. Tengo una Pero listita para muchos pedirte, si querés, de personajes Otras que estoy podría pensando volver. que repitas, Reina, gracias. Así que me hace re feliz porque es una obra que disfruto un montón. O sea, es muy linda para hacer como actriz. Es un papel con mucha profundidad. Y es ese tipo de papeles que a medida que creces sentís que le podés dar cada vez más profundidad. Yo crezco como actriz, en cada año siento que soy mejor, por suerte, creo. En el sentido de la profundidad, de que la vida te da contenido, vivir te da contenido, la experiencia te da contenido. Y eso, por más que yo no esté contando mi vida en un escenario, se siente en capas de sensibilidad, en cómo me resuena a mí lo que estoy contando. Entonces, revisitar esta madre, para mí hoy tener la revancha de poder hacerlo, es espectacular, porque creo que estoy haciendo una versión más ajustada. Me gustó la primera versión que hice, pero creo que esta es más ajustada. Y seguro que si la hago en 7 años más va a ser más ajustada. Mejorada. Así que sí, está buenísima. Aparte siempre tengo suerte de hacer papeles que están buenísimos, entonces no tengo problema de la revisitación de papeles. Sí, Me encanta. grandes papeles. Grandes hay que Grandes decirlo. papeles. Un día hacemos un programa dedicado a todos los Hacemos un papeles. programa, sí. Continuar, por favor. Sí, por favor. Quiero que inviten a la gente para cerrar, inviten a la cámara a la gente que les vaya a ver, por favor. Bueno, Sí, vos podés. Teatro, días. los invitamos al Teatro Maipo los días viernes y sábados a las 20 horas. 20 horas. Y los domingos a las 19. 19, ha cambiado el horario. Ha cambiado, porque antes era a las 18. Este domingo es nuestro primer domingo que hacemos a las 19. Entradas en la boletería del Maipo o por PlateaNet. Perfecto, dijiste todo. nivel? Dije todo, ¿qué más falta? La dirección es Esmeralda 443. No, Alejandro, ¿qué dices? Le vamos a dar un beso a la Ale Beroutis, que está acá acompañándonos, nuestro jefe de prensa. Corrientes, sí. Entre Corrientes y La Valle. Hay lugares bárbaros para comer cerca. Buen horario, Es un buen después te horario. comes algo. El Y teatro el teatro es de los más divino. lindos que hay en toda Argentina. Totalmente. Belleza. Top 3 teatros Sí. más lindos. Top 3 teatros más lindos. Es Así hermoso. que, Uno, te digo. sí, yo creo que tal vez podemos decirle al Colón que lo entendemos también, pero... Bien, gracias. No, pero sí, No, es un planazo, es un planazo. Pero es un planazo, o sea, es Sí, un teatro increíble 100%. y también está totalmente, ¿cómo se dice? ¿Remodelado? Remodelado, no, como que lo Restaurado. volvieron, lo restauraron a como Restaurado. era originalmente, entonces Me encanta. entras ahí, es como Historia. una Hermoso. mística. Está puesta en Puesta en valor, valor, totalmente. exactamente. Es una gran salida. Se recontra. Siento que y es una buena salida para venir también con chicos, con adolescentes. Todas las edades para mí. Todas las edades se la bancan y que abre muy buenas sobremesas o buenas charlas post-función, que es algo que a nosotros nos gusta mucho. Sí, está Así es. chequeadísimo. Confirmamos. Gracias por venir ustedes, chicas. Las seguimos en Drama with Cata y Crónicas autistas. Crónicas Autistas en Instagram, ambas. Gracias. Gracias chicos por venir. Gracias. Muchas Un gracias. placer. Gracias por la invitación. Muy linda charla. Y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.